Ah, ¿tú la tienes, Mariel? Meeting is being recorded. Si tú la tienes, está bien. Hola. No lo tengo, no lo tengo. Ah, ya. Bueno, empezamos a grabar. Hoy es viernes 24 de junio del 2022. Estamos en el encuentro del grupo Bion, Post-Bion. Le llamamos grupo de investigación, le llamamos espacio de autores, porque están los post-bionianos, como hoy nos vamos a ocupar, digamos, de OCDEM. Y tenemos la reseña que generosamente hizo Dafne del 10 de junio. Así que encantados vamos a escuchar tu reseña, Dafne, de ese encuentro. Así que estamos todos dispuestos a escucharte. Y se está grabando. Bienvenida, Karin. Y hemos preparado todos los, porque lo mandó al grupo la reseña, así que te escuchamos, Dafne. Ahí está entrando Viviana Calma. Bueno, en el encuentro del 10 de junio hablamos de 2 capítulos de Oyen, Reclaiming Unlived Lives, que presentó el doctor Ricardo Rey. Hilda empieza destacando el estado de ensoñación, de la creatividad, de dejarse llevar, dejar la búsqueda exhaustiva del hecho y la razón a través de preguntas excesivas. Beba añade, cuanto más sepa uno, el paciente les va a evocar qué concepto va mejor con una teoría. De ahí la necesidad de leer lo máximo que podamos para poder conectar con los pacientes. Hilda añade, el cableado profundo de diferentes teorías da espacio para la ensoñación e intuición al encontrarse con el paciente. Es verdad. Al otro extremo está el preguntar demasiado. De preguntar demasiado está el silencio. Lo que Hilda llama intervenciones tipo la vaca. De silencio absoluto. Y luego se terminó la sesión. Laura añade, no se puede ser plenamente bioniano, lacaniano, ni nada. Hilda dice, hay que ser uno mismo. Y Beba, a partir de esto, recuerda a Blecher y dice, recuerdo cuando nos decía, ustedes son el instrumento. Hilda habla sobre Lacan. El juego jugado con el padre es el único juego donde gana el que pierde, el padre. La función paterna no es anular el deseo, sino unir el deseo a la ley y a la posibilidad de realizarlo. En ese sentido, todo suma si no somos dogmáticos ni fanáticos. A partir del comentario de Viviana, Hilda señala, Bion apunta a ampliar la capacidad de tolerar el dolor psíquico, empezando por lo que pueda tolerar el analista. También ligado a resetear el timing, entenderlo, no ponerse en postura crítica, ni, me gustó esta palabra, sopapearles, no darle sopapos, una interpretación. Acompañarlo a transitar el dolor que solo puede ser imposible transitar. Nos referimos también al concepto de at-one-ment, concepto de Bion, ligado al especial vínculo, me falta una tilde, vínculo compartido con el paciente donde hay necesariamente cierto dolor, sufrimiento o pasión en el compartir con el paciente. Hilda dice, ligado al At-One-Ment Day, Día del Perdón o Expiación. Ligado en principio al encuentro con uno mismo, at one. Ese encuentro con uno mismo que puede permitir el encuentro íntimo con el otro. Patricia habla de mantener el contacto y agrega que, según Bion, la verdad de lo que está ocurriendo en la sesión es tan importante al alma como el pecho al bebé. Atenerse
intuir la verdad y sumergirse activamente en esa verdad. Ponerle nombre a ese verdadero sentir y no encubrirlo. Hilda dice, es una experiencia dolorosa, porque después de ese encuentro viene el aceptar la separación. Ricardo sobre Odja. El tercero analítico. De la subjetividad de paciente y analista surge una mente tercera, una tercera subjetividad, un espacio que no pertenece al analista ni al paciente, sino compartido. Vivir de modo compartido la experiencia, con énfasis en lo compartido. Hilda dice, ese tercero tiene que ver con las relaciones terciarias, que solo se dan en el encuentro entre paciente y analista. El at-one-ment tiene que ver con la unicidad, unión con uno solo. La fusión con el otro, con uno solo, puede ser definido como una empatía, pero más compleja. Cuando se trata de la expiación, sería una unión con Dios. Esta forma de apertura intuitiva hacia la comunión o unión con el otro debe ser diferenciada por el analista de la posición inducida por satisfacciones sensoriales donde están presentes la memoria y el deseo. Recuerdo y añoranza dominada por el principio de placer impide la libertad y la desnudez del at-one-ment para entrar en contacto con la cosa misma. Es una evocación de lo que provea un continente. Es una especie de expresar la catalización de la función con O. Con eso, a lo cual nunca podemos llegar. En la sesión analítica implica la unicidad con O, con la cosa en sí misma, sin memoria y sin deseo. Surge el concepto de bion de constelación, recuerdos que surgen en el tratamiento analítico, en conjunción constantemente conjugada, que facilita el proceso de at-one-ment. La unicidad que no está producida por el deseo, como en una pareja, o la memoria del encuentro. Ricardo dice, implica hacerle lugar al otro. Hilda, en una unicidad que permite acercarse a O. Se parece más a lo religioso. Mariel habla de bion, un inconsciente óntico, Lacan, un inconsciente ético que se construye a partir de la interpretación, e Hilda dice, se construye a partir de la palabra. Diferencia con bion, los pensamientos están antes que el pensador. Bion no enfatiza que el inconsciente está estructurado por el lenguaje. No es tan freudiano en el sentido de que uno va a buscar el inconsciente y la represión. Beba plantea su hipótesis, que dentro de todo adulto hay un niño, y los analistas tenemos que aliarnos con la parte adulta del paciente y hacer al niño crecer. Con niños, ayudarlos a crecer, ayudándolos a poner en palabras, ayudados por los padres. Menciona el tema del niño eterno de Jung y dice que hay una batalla entre el niño dentro del paciente, una lucha. Mientras más fuertes y maduras tienen la parte adulta, pueden conectarse más rápido con lo reprimido. Hilda dice que el niño representa la creatividad por antonomasia. Y Beba agrega que según Winnicott, mientras más maduro eres, más juegas. Hilda sobre Winnicott indica, jugando y solo jugando, el niño y el adulto pueden ser creativos. Sobre Peter Bloss, hay una ramita verde que queda de la adolescencia,
que puede ser el trauma residual. Los traumas adolescentes que quedan fuera de la carpeta cuando se ocupa uno de las interacciones primarias. La ramita verde que siempre queda en la creatividad, en los traumas adolescentes, queda chamuscada. Esa ramita verde es la fantasía y capacidad del juego del adulto que a veces queda resignada. María Cristina dice que alienta a los pacientes a hablarse a fin de cicatrizar esas heridas que los interfieren hoy. Ricardo agrega que alienta a los pacientes a maternizarse. Beba dice, eso es ser uno mismo, la madre dentro de ellos. Hilda dice, introyectar un objeto voluntariamente comprensivo que pueda contener el dolor mental y ampliar la capacidad de reconocer el dolor psíquico. La reverie materna fue fallida y se tiene que reestructurar en análisis. Agrega, no reconocer el dolor psíquico porque se le teme, no entender que uno se enriquece cuando lo integra, es ser discapacitados emocionales. Viviana, a partir de la discapacidad emocional, agrega, es lo derrumbado, lo no representado, las cuestiones no mentalizadas. Y entonces Ricardo agrega, generar las condiciones para que el paciente pueda vivir eso que trató de ausentarse de vivir y entonces no vivir. Generar un vínculo nuevo entre paciente y analista para que el paciente, para que eso que el paciente no pudo vivir, no pudo, hay un error, pudo vivir, pueda ser vivido, aunque genere dolor, pero que pueda ser resignificado de alguna forma como para que pueda ser vivido. Los animo a vivirlo para protegerse de caer en algo psicótico. Así, un pedazo de vida queda recuperado. Aquí. Creo que es que no se animaron a vivirlo para protegerse de caer en algo. No, aquí. Si me ayudan a dejarla más clara esta línea. No, a ver, Ricardo, ¿querés, como era algo tuyo? No sé si está Ricardo por ahí. Sí. Desmuteate, Ricardo. Sí, ya me desmuteé. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, la idea es ofrecerle al paciente un nuevo objeto contenedor y que ese objeto contenedor sea un objeto más benigno que el objeto contenedor infantil que él tuvo y que se transformó en el sustentador de su mente y que muchas veces es un sustentador hostil. Entonces, en la medida en que vos te vas transformando en ese contenedor, el paciente simultáneamente se va haciendo el trabajo de aflojar el vínculo con esos objetos infantiles sustentadores hostiles hasta que el paciente se permite esa mutación o esa transformación. Por lo menos yo lo pienso de esa forma. Me queda más claro, está bien. Sí, definitivamente. Gracias. Ogden me parece que decía, ¿no? En el texto que leímos la vez pasada, que apunta a esta parte, ¿no? Que es el paciente de eso derrumbado, o no sé si no me confundo y era lo de hoy,
de eso derrumbado, o frente al miedo al derrumbe, si lo vivenciara y fuera una experiencia, entraría en una angustia psicótica. Entonces, Sí, eso es lo de hoy. Después, Solo de hoy. Porque me lo de parece hoy. que esto apuntaría a algo parecido también. Apunta, Ok, bueno. sí, apunta Apunta directo. a lo mismo. Sí, Claro, no es excluyente. sí. Claro. Perdón, esperemos que termine de leerlo Dafne. No, y no, después no, por intervengo. eso se me mezcló, pero me pareció que, Sí, condensaba acá la misma idea. Listo. Sí, sí. Perfecto. Ok. Entonces Hilda dice, aumenta la capacidad para tolerar el dolor psíquico. Si dejas fuera el dolor, viene por otro lado, en psicosomática, etc. Siempre hay que reintegrarlo. Ricardo hace un ejemplo de una intervención que usas con sus pacientes. Dice, su madre o su padre es un discapacitado emocional. ¿Usted se hubiera empecinado en que su madre ciega viera? Mariel pregunta, ¿y cuál es la diferencia con una revictimización? Jenny responde, que no se haga en terapia las eternas declaraciones, sino que fluya. Hay que respetar el silencio. Mariel dice, no ser tampoco víctima del sistema judicial. Y Jenny añade bien, y a veces del mismo terapeuta. A veces el terapeuta hace muchas preguntas que la persona no está listo aún para abordar. Es verdad. E Hilda dice, o tal vez no esté listo nunca, y se convierte en una tortura. Jenny dice, tú sientes lo que es, tú como terapeuta sientes lo que es indecible. Uno siente ese dolor, pero teme decirlo. Y le agrega, entonces es un silencio respetuoso y elocuente. Ricardo dice, casos como de violación o tortura. Es una conjunción de un trauma que ocurre en un evento que es el victimario, que el victimario siente como placentero. Hay que cuidarnos en el vínculo analítico de ese placer que nos genera conocer, pero que no genere un trauma al revivir el paciente, eso que el paciente nos tiene que contar para que nosotros conozcamos. Y Jenny dice, es como identificarse con el agresor. Ricardo dice, sí, y como hay que proteger, ¿no? Una cosa es el deseo del analista de conocer y otra cosa es la identificación con el agresor. Ricardo habla de la construcción del espacio enigmático. Tiene que haber un espacio previo para que en ese espacio pueda surgir lo intuitivo. Jenny dice, a veces hay que ayudar a hablar. Te viene esa idea, un pensamiento que no te deja seguir avanzando o acompañando. A veces le digo, disculpe, le quiero comentar algo, y hago como una camita, como un soporte, para que pueda apoyarse en el vínculo y así pueda llegar a decir lo que me pareció en el momento. Esa cuestión selectiva irrumpe en el pensamiento y no permite seguir pensando. Por ejemplo, nos permite sentir. Sí, nos permite, seguir pensando. Sí. Sentir pensando está bueno también, ¿no? La frase sentir pensando. Por ejemplo, el paciente de Jenny en cuarentena, ¿no? Pandemia, quería tener la sesión en línea en una avenida muy ruidosa de Lima. Eso aludía al ruido interno que quería tapar, hasta que pudo ir y sentarse en un parque. Hilda dice que esa puede ser la definición de la labor del analista. Acompañar ese caminar con todos esos ruidos internos y poder armar un espacio. Hilda dice que el título del libro le recuerda a un artículo de Winnicott que se llama Metapsicología de la regresión, en Escritos de Pediatría y Psicoanálisis en el 47, donde dice que en el análisis se encuentran muchos duelos congelados a la espera de poderlos compartir con alguien y descongelarlos. Esto sucede cuando se produce la regresión. Hay que armar un espacio de transición para poder descongelar esos duelos que están esperando ser compartidos. Ligado a Ogden,
compartir el dolor que puede ser sin palabras. Retraumatizar sería entonces revolver la herida sin anestesia. Ricardo establece algunos paralelos sobre lo congelado. En Notkin, las vidas no vividas. En Lutemberg, la mente congelada. En Resnick, el espacio de hibernación. En Eigen, la muerte psíquica o el espacio de inexistencia. Y en Recalcati, la clínica del vacío. Entonces plantea que el psicoanálisis contemporáneo gira alrededor de esos temas, de cómo hacer para que el paciente pueda vivir lo que no pudo vivir. Mariel precisa: pasamos de una clínica del vacío a otra. Pasamos de la falta de reverie materna al vacío por falta de tercero, vinculado al adulticidio. E Hilda agrega, de la reverie por Bion a la regresión por Winnicott. Según el autor, el paciente se sube sobre los hombros del analista para llegar más alto de lo que llegó el analista con su creatividad. Y Bion, aunque no lo dice, lo sostiene. Interviene finalmente Mirta, quien dice que Eva Ghiberti señala que no hay que revictimizar al niño en el ámbito escolar, repreguntando sobre un abuso. Lo que hay que tener en cuenta es el primer relato y no estar preguntando. Cuando el especialista llegue, esto se aborda. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, miren todos los pensamientos que todos volcaron y que volcamos, que se hubieran quedado perdidos. La verdad es para agradecerte muchísimo todo este trabajo Gracias a que ustedes. hiciste. Sí, porque esto, por Muy ejemplo, bien. con Ricardo en los seminarios lo pedimos, en los seminarios de grado, ¿no? En APA. Pero realmente acá habíamos perdido un poco el pie de esto, y es tan importante, porque por ahí no pueden estar todos, y ahí nos diste el lujo de poder dar como una repasada, ¿no? Y unir al trabajo que viene, como dijo Viviana, ¿no? Estamos hablando, digamos, en muchos aspectos del mismo autor y lógicamente une al trabajo que vamos a ver hoy. Bueno, ahora sí los escuchamos y después pasamos a leer, quien tenga ganas, con voz fuerte, decidida, a leer después los puntos que teníamos para hoy. Pero si surgió algo ahora, es el momento. Tengo una pregunta. Sí. Perdón, tengo una pregunta que anoté de la reseña que leímos recién sobre el tercero analítico o este espacio que estaban explicando, que explicó Ricardo además, que creo que hay algo en este texto de hoy, pero ¿este espacio es tomado como el espacio transicional de Winnicott o no? Digo, por el tipo de cargas que lleva, por ese tipo de... No, ¿Es parecido o no al...? no. No. Lo relacionan, sí tendríamos que discutir bastante qué relación tiene con la teoría de campo de Baranger, Monge y Thomas Ferro. Ok. Yo creo que los dos están diciendo lo mismo con distintos nombres, pero en el trabajo de hoy vas a ver que Odgen trata de diferenciarlo, tratando de decir que es mejor la idea de él que la idea de Baranger. Y a mí me parece que es muy parecido. Si vos lees a Baranger y lees lo que dice Odgen, es bastante parecido, es controversial. Claro, y yo cuando lo dije, relaciones terciarias, es lo que dice André Green. Las relaciones terceras, dice André Green, son las que se dan en la sesión, procesos terciarios le llaman, procesos terciarios le llama André Green, que se dan en la sesión como resultado del vínculo paciente-analista y que tienen sentido solamente ahí. Esto dice André Green, creo que está en Locuras Privadas o
la nueva clínica psicoanalítica, no, me parece que está más en locuras privadas, no me acuerdo bien. Me parece que sí. Me parece que es en Está locuras en privadas. locuras, ¿no? Sí, no en este. Pero él habla de los procesos terciarios, que a mí me gustó mucho, digamos, ese concepto y lo uso bastante. No sé si alguien quería decir algo más. Si no, pasamos al laburo de hoy. Y si no, pasamos al trabajo de Pasamos. hoy. Bueno, ¿quién quiere leer? Leo, no tengo problema. Bueno, Dale. fantástico. El punto 1, empiezo directamente. Ogden toma como punto de Sí, empecé en partida el de su... punto. ¿Cómo? ¿No escuchas, Ricardo? Punto 1. Ogden toma como punto de partida de su razonamiento el trabajo Fear of Breakdown de Winnicott de 1974. Cuando fracasa la reverie materna, el niño, desconectado de la madre, vive experiencias de agonías psíquicas y evita esa experiencia penosa sustituyéndola por defensas psicóticas organizadas. Si no me dicen nada, sigo. 2. Ogden afirma que él cree que Winnicott, cuando dice que el temor al derrumbe es temor a un derrumbe que en realidad ya ocurrió, lo que quiere significar es que ha ocurrido, pero no ha sido experienciado. Habría así un segmento vital no experienciado. 3. El analista debe poder experienciar él mismo el derrumbe y la agonía primitiva del paciente para poderlo ayudar a que desarrolle la capacidad de experienciarlo por primera vez. 4. El derrumbe sería entonces el derrumbe ocurrido en la relación madre-niño. No se refiere al derrumbe psicótico. La psicosis aparece como una defensa ulterior a dicho derrumbe. Perdón, Mariana, yo pararía acá a ver qué piensan hasta ahora, porque a mí me pareció súper importante esta frase. La psicosis aparece como una defensa ulterior a dicho derrumbe, ¿no? En ese sentido también coincide bastante con, por ejemplo, Francis Taskin cuando dice que el autismo es una defensa, ¿no? Y lo diferencia de la psicosis propiamente dicha. A mí me impresionó mucho esa frase, ¿no? Es decir, la psicosis como una defensa ulterior a dicho derrumbe. Justamente estuve viendo, digamos, un caso así muy difícil en una criatura, y se ve mucho en los chicos autistas secundarios, ¿no? El autismo secundario encapsulado, no el autismo primario, que es el tipo ameboide, que tiene muchos componentes fisiológicos, ¿no? Sino el psíquico, que era el que trabajaba Francis Taskin. Se ve como una defensa, claramente como una defensa ulterior al derrumbe, ¿no? Bueno, a mí quería decir algo. Me dale. parecería importante por ahí debatir por qué esa defensa, por qué surge una defensa psicótica, digamos, y no otra, más dentro del proceso neurótico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que la defensa a la cual se opte, si es que es una opción, o si es que no hay otra alternativa que la defensa psicótica? O sea, ¿por qué qué es lo que deja de suceder, qué es lo que se detiene en tiempos en el sentido de movimiento, de proceso, para que la psicosis, la defensa psicótica sea la que se manifiesta? Me salgo por contestarte, porque si hubo una reverie fallida, si no pudo introyectar un objeto voluntariamente comprensivo
para poder vincularse con el otro, digamos, la defensa va a ser a predominio psicótico, porque no tiene elementos. Cuando hubo algo de eso, por ahí te das cuenta como que, digamos, la posibilidad de que el paciente se recupere más pronto, pongámosle. Pero si no, Claro. ¿de qué se agarra? De repente... Claro, sí, sería lo que lacanianamente tendría que ver con la forclusión. Ujú. No sé Yo te si, puedo contestar desde si están de Bion, acuerdo. Claro, sí, desde sí, Bion bueno, y desde pero digo, Winnicott. estamos citando varios autores. Eso. No, está muy bueno. El que pueda seguir, A mí dale, me gustaría contestar desde Winnicott y desde Lacan, porque claro. no se produce un espacio, ¿no? Una zona, un espacio potencial, un espacio transicional, no se produce una separación y el niño queda pegado, ubicado en el lugar de objeto de goce del otro, del objeto de goce de la madre. Por eso termina en psicosis, digamos. Esa Esto podría de ser la una rebeldía, respuesta, claro, una respuesta desde Lacan. ¿cierto? Después Winnicott tiene un Una ejemplo. Claro, porque la reverie puede fallar. Lo Porque, explicaba por la reverie, yo lo explico desde el espacio transicional de Winnicott, son posibilitadores de una separación sana, ¿no? De una separación que quedan enteros los dos, madre y niño, y el niño con una identidad. Al no darse esto, queda unido a la madre en lugar de objeto de goce, en lugar de... claro, pero no solo por un silencio, sino Desecho. por una palabra forcluyente también. Una madre que está en el orden de lo real y no tiene, digamos, la falta, no está atravesada por la falta, por lo menos en el punto que sería necesario continuar el proceso ahí. O dicho de otra manera, no habría distancia entre significantes, ¿no? Está O muy sea, bueno. tendría que ver con la idea de fusión, o sea, el proceso de fusión de Winnicott estaría cortado porque la madre entra en un estado de fusión absoluto, digamos, sin reconocimiento del otro. Acá Lucila Sí. quiere decir algo. Sí, Claro, Escuchamos. si quieren lo digo en términos más filosóficos, sin el privilegio de la duda. sí, Como quieran. Sí, sí. Lucila, te escuchamos. Ok, no, a mí lo que me parece interesante, lo que estoy escuchando, es justamente en el vínculo primario de la madre con el bebé, digamos, cuando no ha habido un reverí, cuando no ha habido una capacidad de la madre no solo para sostener a ese bebé, sino para entender lo que le está ocurriendo y devolverle, Claro. espejándole lo que él se está sintiendo. Entonces allí es cuando, digamos, recibe ese bebé la proyección de la madre, no de él mismo. Entonces lo que diríamos en términos de Winnicott se podría, digamos, derivar en un falso self, no necesariamente en una psicosis, o también en los borders, ¿no? O sea, yo creo que hay defensas que se Siempre y arman, cuando, ¿no? sí, Siempre y cuando el espejo sí. no sea un espejo en donde, digamos, no haya un juego del orden de lo igual, sino de lo idéntico, ¿no? O sea, un espejo que esté atravesado por la duda, digamos. Claro, y además estamos hablando que hay momentos y momentos. Esa madre que en algún momento no puede recibir al bebé o no puede contenerlo o no puede devolverle lo que necesita, no es todo el tiempo. Entonces también se habla de los momentos en los cuales sí puede entenderlo. Lo que puede sí predominar constantemente el hecho de proyectar en él todo lo que ella siente, pero si hay algunos espacios en los cuales ha habido una contención o una devolución adecuada, se va a poder organizar de una manera distinta, digamos, ¿no? Perdón, yo le voy Por ahí valga la pena acotar también que estamos hablando de la función materna, ¿no? No de la Claro, madre como por un real. supuesto, Sí. por supuesto. Sí, sí. Yo les quería Así. hacer un dibujo, no sé si me va a salir, que me lo hizo Renata Gadini, con respecto a lo que trajeron del el falso self, ¿no? Se ve. Entonces, ¿se ve la pantalla? Un lapicito, un lapicito. Bueno, acá está el lapicito. Lo que quiero es bajar esto, pero no sé cómo bajarlo, pero bueno. Ella dice, cuando nace Ya el colorcito. cuando Ahí nace un está niño, apareciendo. cuando nace un niño va al encuentro con el otro, ¿no? Y se supone
Lo que quería cambiar es el color, no sé dónde, acá están las fotos. Bueno, y se supone, digamos, en un desarrollo suficientemente bueno, la madre va al encuentro con el niño y se arma acá el círculo benigno protector, donde se da el espacio transicional de todo esto que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿verdad? Cuando, digamos, esto, no sé, cuando, digamos, tenemos que nace el niño, ¿no? Esto es el dibujo que me había hecho ella, ¿no? Es decir, lapicito aparece, a ver, lapicito. La goma. Estás con la Esa goma. gomita. Sí, estoy con la goma y no me aparece el lapicito, acá está. Ahí va, ahí va. Cuando nace el niño, bueno, acá me aparece en rojo, y va al encuentro con la madre, ¿verdad? Y resulta, espera, un segundito, a ver, quiero poner otro color, ¿no? A ver, bueno, nace el niño, va al encuentro con la madre. No sé, claro, toco el borrador y me lo borra, pero bueno, nace el niño, va al encuentro con la madre y, digamos, al final, voy a matar a alguien. A ver, nace el niño, va al encuentro con la madre. No, ese no, ese no, ese no. Es pero me lo borra. Bueno, nace el niño, va al encuentro con la madre. Y en vez de ese encuentro, no lo puedo explicar esto así. Tenés una hoja, si no, hacelo en una hojita, en cualquier cosa. Y lo mostrás. Nace el niño y va al encuentro con... Lo que pasa es que tal vez tengas la goma apretada. Y borra todo. Si está apretada la goma. Se está por psicotizar. Sí, tenés que... Y dentro de un rato estallo mal, ¿eh? Bueno. Si no me da hora, ya voy y lo hago de otra manera. No, bueno, a la mierda. A ver, una madre A la mierda. que salve la situación. Hacé eso, hacé ahí te vamos a ver todo, dale. Bueno, nace el niño, va al encuentro con la madre, ¿verdad? No se ve un pomo, a ver, espere. No, deja de Acá compartir la pantalla, pantalla. así se agranda más. Ok, pero siempre lo expliqué desde acá, no sé qué le pasa. Bueno, pero está, hoy se puso así, es el día frío. Habrás dejado apretado un botón sin darte cuenta. Ahí está, mira. A ver. Es lo siniestro que se hace presente. Es lo siniestro, bueno, no la encuentra. Es el fantasma del niño. No la encuentra. No la encuentra. Dejo de compartir. Bueno, ahora le hago el dibujito. Está el deseo de la madre, ¿viste? No. Es una madre que quiere, pero no puede, esa Hilda. Bueno, No le vamos. sale. Bueno, acá tenían la primera vuelta, ¿no? Nace el niño, va al encuentro con la madre. ¿Se ve? No. Sí. Sí. La madre le responde y se arma el círculo benigno protector, ¿no? Bueno, ahora. Me encantó como ella lo había hecho, ¿viste? Porque fue en un congreso que yo presenté los videos. Después, nace el niño, va al encuentro con la madre, ¿verdad? A ver si ven el amarillo. Amarillo se va a ver menos, me parece. Bueno, entonces, y la madre va al encuentro, ¿se ve? No. No mucho. No, no. Sí. Tenés que acercar la hoja. Explícalo, igual explícalo. Sí, igual lo Explícalo que explico. Adelante, Mirta, Marga. Si no, acerca el Bueno, cuaderno y a la madre, cámara. se encuentra con el niño, se separa, se encuentra, se va, se encuentra, se va, se encuentra, se va, ¿no? Entonces dice que es cuando el niño no le queda otra que estar todo el tiempo pegado a ella para espejarse de alguna manera, y a eso le llama falso self. Como hablaron de falso self, lo quise mostrar así, porque es una madre huidiza, que está y no está, está y no está. Entonces lo que hace es que se quede todo el tiempo tratando de que algún día llegue el día en que pueda espejarse en ella y que no huya. Esto ¿Y el carretel cómo se podría...? Ahora dejar el carretel, no terminé. Perdón, y ahora,
cuando nace un niño, ¿no? Y va al encuentro con la madre, y la madre que está acá, ¿verdad? Que está acá, hace esto. Se va, es psicosis. ¿Mm? Esto es lo que Renata Gadini, que la verdad es una genia total, dibujó en la pizarra del Congreso de Niza. Esta ¿Volvés a pizarra mostrar, por favor, el de la psicosis, ese gráfico? es este. O sea, una línea que va al encuentro, que sería el bebé, y se encuentra que se va. Y entonces esta línea también se va. ¿Eso no sería más autismo, Hilda? Bueno, psicosis, puede ser autismo. Por ahí es y interesante plantearlo, ¿no? Ah, Como algo acá- que tiene que ver con la acá no patología hay del vacío. nada. Claro, Acá tiene no más hay con la nada. patología del vacío que con la madre que pone un significante forcluyente, digamos, ¿no? Ujú. Por ahí está la madre que está presente, pero A se mí- maneja con un absolutismo que no es asimilable y no es No, sí, no, puede estar presente y totalmente ausente del eso, vínculo. claro, ¿Entendés? exactamente. Entonces, Puede estar ella, presente materialmente, pero no a contribuir mí me a... parece, a mí me lo que ella parece, quería enfatizar era esa línea, es decir, cuando se produce el encuentro, llamémosle reverie, llamémosle círculo benigno protector, como le dice Winnicott, espacio transicional, donde se va gestando, ¿no? El objeto subjetivo y el objeto, digamos, subjetivamente percibido, etc. Y cuando el bebé va y se encuentra con una madre que está pero se va y la busca. Está pero se va y la busca. Está pero se va y la busca. Ahí dice que hace un falso self para ver cómo hacer para captar la mirada de esa madre. O sea que no se produce la intrincación. Y después, en la psicosis, ella dice, nace el bebé y la madre que está acá hace así, bye bye. Pero ahí Entonces puede el bebé cae. Perdón, Y Hilda, ella habla de psicosis. pero a ahí mí me- puede ir, perdón. Espera, ahí te dejo el chat. Pero ahí puede ir desde el marasmo por la falta de deseo de la madre hasta la psicosis, que lo preguntaba recién Mirta, ¿qué pasa si hay rechazo? Sí, Rita. Exactamente, y la retracción A mí- autista. A mí me parece extraordinaria la pregunta de Federico. Parece extraordinaria porque Federico lo que está diciendo es, ¿cómo explicaría Bion la forclusión del padre? Ajá. Y yo creo que Bion la explicaría de la siguiente manera. Es una madre que cuando el niño ya es un poquito más grande y el niño se puede acercar al padre, la madre ataca ese vínculo. Es un ataque al vínculo con el padre por envidia de que el hijo tenga un padre que ella no tuvo. Yo Por creo que ejemplo. esa sería la interpretación bioniana de lo que Lacan llama la forclusión. Pero ya implica un niño un poquito más grande, un niño que ya se puede el niño acercar al padre. Entonces le genera al niño la disyuntiva de si tenés padre, te quedás sin madre. Si vos te atreves a tener un padre, te vas a quedar sin madre. Eso Entonces sería el SAP, claro. es ahí donde el niño queda atrapado, para no quedarse sin madre, queda atrapado dentro de la madre. Claro. Es el Sí, es síntoma de interesante alienación además porque parental. a través de esa idea que está diciendo Ricardo, me parece interesante el poder explicar por qué no es la misma evolución cuando uno trata un autismo, por ejemplo, más chiquito, que cuando lo empieza a tratar a los 4 o 5 años o más grande, ¿no? Pero o sea, la aparte, evolución es completamente diferente. ¿Sí? Bion lo dice en la página 58, aprendiendo de la experiencia. Él dice que la madre le provee bienestar
al niño con la leche, pero no solamente con la leche, sino que ese bienestar es porque la madre ensueña al niño y a su padre, a través del amor de la madre al niño y a su padre. Y cuando eso no se da, ese amor no se da, el niño lo va a registrar, por alguna vía lo va a registrar. Eso lo dice Bion muy claramente. Eso, ahí quería ir yo, Hilda, ahí quería ir. Yo creo que esa primera unión es completamente diferente. Cuando hay un padre para la madre, cuando hay un padre en la cabeza de la madre, esa unión es completamente diferente con el bebé. Cuando no hay un padre, se puede dar una unión, pero es una unión patológica. Y es lo que vemos después en la psicosis simbiótica. Yo una vez tuve un nene y una mamá que creía que me estaban haciendo una cámara oculta, algún psicoanalista amigo. La madre me decía, yo y él somos uno. Yo tengo mis 2 brazos acá y los 2 brazos de él es como que salen por acá refiriéndose al hijo. Y la cabeza la compartimos. Es el discurso de la madre. Y el nene se acercaba a una estufa y era con una voz grave, decía, no toques, no toques. Era completamente hablado este niño, ¿no? Era un caso de psicosis simbiótica. El niño estaba pegado completamente a la madre y con referencia a lo que decía recién, ¿cómo se llama? El buen mozo que está en Nordelta. ¿Cómo se llama? Federico. Gracias. Federico, yo creo que Tastin gracias, lo que plantea es como salida. Lo que plantea como salida igual me gustó, me gustó la voz esa, me hizo asustar, No sabés lo que era. Era, no toques, frente a una estufa. Era impresionante, te juro que parecía poseído. O sea, entendías como antes se creía que los locos estaban poseídos por el diablo. O sea, vos lo ves, nene, y te daba esa sensación. Pero cuando la escuchabas a la madre, era más espeluznante aún su discurso. No sabías con cuál te quedaba. Era terrible. Igual era vale la terrible. pena aclarar que no estoy en Nordelta, esto es más hippie lo mío. Ah, ok. Vos sos hippie con OSDE. Sí, hippie con OSDE. Semic, digamos. Bueno, perdón. Perdóname un pedido. ¿Podrían silenciar los micrófonos? Me llega una interferencia a los que hablaron y quedan prendidos. ¿Podrían silenciarlos, por favor? Quiero cerrar. Porque después se escucha mal. No, los que no hablan, por favor. Silencien, chicos, porque hay mucho ruido de fondo, sí. Creo que Tastin plantea como salida del autismo, como un pasaje por una psicosis simbiótica, ¿cierto? Porque para mí el autismo es falta de conexión directamente, y la psicosis hay una unión patológica con la madre. Y creo que Tastin es la que plantea como salida del autismo como un pasaje por una unión patológica. No. Ella lo que habla, siguiendo a Margaret Mahler, que después se desdijo y después al final de su vida lo tomó de vuelta, que hay una simbiosis normal en el bebé en los primeros meses de vida, y en el primer mes ella habla de un autismo normal, que tiene que ver con que la madre, digamos, un autismo normal, y después una simbiosis normal. No habla que haya que hacer una psicosis para salir. Sí, es una fase autística, ¿no? Una fase autística una o fase un autismo normal. Eso era el terreno de la normalidad, eso era el terreno de la evolución del desarrollo normal, pero yo digo después, una de las salidas del autismo encapsulado. Sí, yo trabajé con autismo encapsulado y después trabajé con pacientes con psicosis simbiótica que habían pasado por un autismo y nadie se había enterado aparte, y que después les quedó una psicosis simbiótica. Eso es cierto. Y después la que le sigue, la esquizofrenia infantil. Ella lo dice en el libro. Eso sí, pero como lo patológico, digamos, ¿no? Me parece que
me parece que la pregunta que subyace, yo los estoy escuchando, ¿no? Me parece que la pregunta que subyace es, habría como 3 niveles. Un nivel que sería la aparición de patología autista, en el sentido de que no se pudo generar un primer vínculo. Segundo nivel, la aparición de psicosis en relación con una cosa diádica patológica entre la mamá y el bebé. Y otra cosa, la forclusión como una cosa psicótica, pero de un nene que ya, por lo menos, trata el nene de acercarse al papá también. Entonces es ahí donde lo forcluido me parece que tiene otro peso. La pregunta es si hay esas 3 instancias, si hay esas 3 instancias o no. Yo les propongo leer, para los que no lo hayan leído, de Sami Ali, cuando él en el capítulo 7 de Cuerpo Real, Cuerpo Imaginario, habla de 3 estadios de la constitución dinámica del narcisismo, ¿no? En donde Narciso en un primer tiempo no tiene rostro y en un segundo tiempo tiene un rostro fusionado con la madre, y en el tercer tiempo del narcisismo tendría un rostro que estaría apto para identificarse con el padre. Como un proceso de narcisización, digamos, ¿no? Pensando el narcisismo como algo dinámico y no algo como algo estanco, porque yo veo incluso que en nuestro ambiente, no del grupo, sino en general de los psicoanalistas, a veces sigue esa idea del narcisismo como que todo narcisismo es cerrado, digamos, ¿no? Y hay un narcisismo que es constitutivo. Bueno, el que habla André Green, el narcisismo de vida y narcisismo de muerte. Narcisismo trófico de Green, sí, pero es muy interesante. Trófico, claro. Es muy interesante cómo Sami Ali lo desarrolla. Es ahí un poco obsesivo y críptico Sami Ali, pero es muy interesante ese capítulo, ¿no? Que él dice una nueva teoría sobre el narcisismo en Cuerpo Real, Cuerpo Imaginario, capítulo 7, que es muy interesante leerlo. ¿Quién lo quiere leer y traerlo resumido para la próxima? Y yo lo tengo muy en la cabeza porque si se fijan en alguno de mis trabajos, todo el tiempo lo cito, ¿no? Por eso, entonces... Así que si quieren, encantado. Sí, lo vemos dale. y mandalo al grupo. A mí me impactó mucho otro punto. El niño desconectado de la madre vive experiencia de agonía y evita esa experiencia sustituyéndola por defensas psicóticas organizadas, ¿no? Evitando el contacto, etc. Y me parece que al unirlo con lo de Winnicott del temor al derrumbe, ¿no? Lo que aparece como, lo que introduce como, digamos, link con lo bioniano, es que él dice que el analista debe experienciar él mismo el derrumbe y la agonía primitiva del paciente para poderlo ayudar a que desarrolle la capacidad de experienciarlo. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? esta frase, ¿no? Es decir, entonces, digamos, yo antes dije, la psicosis aparece como una defensa, pero esta frase de experienciar ese derrumbe para ayudarlo a que el paciente lo pueda experienciar, pero esta vuelta acompañado, ¿no? Es decir, esta vuelta con un continente. Sí. No sé quién está... ¿Quién está golpeando? Pero adelante. El arquitecto de ti. Del tigre. Bueno, Ya pero había me dejado parece, me parece importante. Me parece muy bueno esto que vos decís, Hilda, porque eso de experienciar también tiene que ver con la situación del trauma, ¿no? La posibilidad que nos da la esperanza de generalmente generar el cambio psíquico, digamos, ¿no? En la medida que la transferencia sea un espacio experiencial, sería, ¿no? En donde algo que quedó como muy traumático, por decirlo de alguna manera, puede ser reelaborado, digamos, o incluso un vacío puede ser llenado por una presencia
una presencia subjetiva, por supuesto, que bueno, que si uno entra en una transferencia con el timing y con en ese punto se puede generar cambios muy interesantes, ¿no? Claro, por eso sería bueno leer no sé si el punto 5. ¿Quién estaba leyendo? Porque Mariana. Mariana, ¿dónde está Mariana? ¿La perdimos? No. Yo te veo al lado mío, pero... Siempre, sí. El evento pasado que ha ocurrido, pero no ha sido experienciado, continúa atormentando al paciente hasta que sea vivido en el presente. Hay un reclamo urgente para poder vivir las partes perdidas del self que están en las experiencias no experienciadas, en la vida no vivida. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Digo que me parece que hace un desarrollo. Para ello, hay que tolerar experienciar el dolor que fue demasiado para soportar en la infancia y que provocó las partes perdidas del self. Todos nosotros tenemos muchas experiencias que no pudimos vivir y vivimos en la búsqueda de ese potencial perdido, las partes perdidas de nosotros mismos. Los pacientes que han sufrido las formas más extremas del temor al derrumbe, con experiencias intensas de inexistencia, se sienten oprimidos por el hecho de no haber podido vivir su vida. Para ellos es muy doloroso sentirse vivos porque reaviva el dolor de reconocer cuánto de su vida fue no vivida. A veces ese dolor adquiere una forma combinada de dolor físico, aún de enfermedad física y dolor emocional. Está fantástico, ¿no? Esto realmente abre y es fantástico, ¿no? Lo que plantea, ¿no? Es decir, porque ustedes vieron que muchas veces sucede, a veces que una persona está muy contenta por algo logrado y que después cae como en una depre tremenda, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo si te fue bien? Bueno, podía ser los que fracasan al triunfar de Freud, ¿no? Pero si te fue bien y qué sé yo, y no estoy triste, estoy mal, es como si algo de esto, ¿no? Se replicara, sí, ¿no? De lo que no, uno dice, bueno, aprovechá esto que estás disfrutando ahora, o la gente en común, digo, ¿no? Del barrio, uno dice, bueno, disfrutá esto, etcétera, esas salidas, ¿no? Pero que tiene quizás que ver con esto, sí. Sí, yo disiento con Odgen. Disiento con Odgen porque a mí me parece que es muy doloroso sentirse vivo, porque si vos tuviste un objeto infantil que te condenó a la inexistencia, tenés un sustentador interno que te condena a la inexistencia. Y entonces, si vos te sentís vivo, se da la paradoja de que sentirse vivo es una alegría, pero me quedo sin mi sustentador interno. O sea, me quedo sin... Claro, esa es tu teoría. Exacta. Claro, y ese es el dolor. Ese es el dolor. El dolor es, cuando crezco y me va bien, yo me quedo sin mi mamá interna que me sostiene, en tanto que yo siga siendo inexistente. Yo tengo un paciente que hace poquito decidió comprarse un auto, pero él siempre se sintió inexistente respecto de su madre, y entonces me dice, tengo la fantasía que voy a salir del concesionario con el auto y me voy a estrellar contra una columna. Está clarito ahí. No puedo yo tener esto. ¿Cómo yo voy a poder tener esto? Yo tengo que seguir siendo inexistente. Claro, ahora, yo diría que habría que hacer una reformulación, porque una inexistencia total estás muerto. No, o sea, total nunca es. No estaría muerto. Algo tuvo. Obvio, no tuvo un obvio. padre que le dé un auto para que se desplace por la vida y lo saque del engolfamiento materno, por ejemplo. Pero algo tiene que haber habido si no es la muerte misma, ¿no? Pero sí, es interesante, tu postura es interesante para tenerla
tenerla en cuenta, digamos, ¿no? En esos estados de depresión que suceden a los logros, ¿no? Se puede ver a veces eso, ¿no? A logros muy importantes. Pero es interesante, digamos, que disientan. A mí personalmente hasta ahora me tiene totalmente seducida. Un poco, Así que- un poco lo que yo digo, lo que yo sostengo es lo siguiente. En todo paciente hay un dilema, como el dilema de Hamlet. To be or not to be. To be es, si tengo el logro, me quedo huérfano. Y not to be es, no me quedo huérfano, pero no tengo el logro. Entonces, No te escucho. me quedo sin madre. Si no me atrevo Claro, a vos existir, vas, tengo madre, pero no tengo logros. si te vas como quizás, está bueno lo que vos planteás porque te vas muy al extremo. Yo lo tomaría con matices, ¿no? Lo mismo. Pero es para pensarlo. No sé si alguien quiere intervenir o decir algo. Porque... Bueno, yo en algún paciente bipolar he visto algo de lo que Ricardo está diciendo. Lo que pasa es que la vivencia de logro se vive muy, muy triunfal, demasiado inflada, y entonces no termino de saber si es exactamente así, digamos, si cuando logra, cómo pierde ese objeto interno, digamos, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo obtiene esa orfandad y después se queda huérfano a eso? Pero Si algo de lo que dice Ricardo... Si la orfandad es total, no llega a nada. Si la orfandad es total, no llega a nada. Si es demasiado triunfante cuando tiene el logro, es muy probable que tiene la fantasía que cuando tiene el logro, asesinó a esa madre que no deja que lo tenga. Con la madre. Pero la después, madre y el padre. Pero después lo va a perder por culpa. Después lo va a perder por culpa. Porque todo logro que vos tenés asesinando a tu objeto interno, después la culpa y el castigo no te deja vivir. Exacto, yo lo llamo el síndrome maradónico. Claro. Eso que estás diciendo, Ricardo, lo llamo el síndrome maradónico. Y es un poco, sí. Y sí, la persecución... Pero como el síndrome maradónico, como todo síndrome, no se puede ver desde un solo vértice, que también nos enseñó Bion, sino desde el pensamiento de la complejidad, que está lo social, el entorno, la cultura, la pertenencia de clase, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que hay que verlo desde la complejidad. Si hacemos un reduccionismo, podemos verlo desde un solo vértice, que sería un poco lo que venía planteando Ricardo, pero tenemos que verlo desde el pensamiento de la complejidad. O sea que en todo síndrome hay un montón de factores, como en el ejemplo que trajo Federico, ¿no? Porque digamos, su pertenencia de clase y su entorno, y las presiones del entorno y todo lo demás influyeron muchísimo, digamos, en su vida y en su historia, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, digamos, ¿no? Sí, Viviana, te escuchamos. Sí, igual yo creo que en lo que dijo Ricardo, está siempre jugándose lo existencial, ¿no? Espera, Fede, espera que está Viviana, sí. Sí, decía que sin llegar, digamos, a los extremos, ¿no? A mí se me ocurría, con esto de otros vértices, vieron que muchas veces pasa, ¿no? En los análisis, que cuando un paciente se da cuenta lo que no vivió o lo que no tuvo, y puede lograrlo ahora, hay un primer momento depresivo, de cierto dolor, de tristeza, donde se reactualiza y reaviva lo que no tuvo, pero que se transita y después puede apropiarse del proceso, ¿no? de conquista de eso y el cambio que se logra.
¿no? O sea, pensaba en ejemplos menos extremos de esto que Claro. planteábamos. Bueno, si querés decirlo, decilo, de ejemplo. No, en ejemplos en relación a que En relación, claro. a que un paciente se dio cuenta, se enoja un rato, hace como un duelo de ufa, ¿por qué antes no me avivé de esto, o no viví esto, no pude hacer esto? Se enoja con todo lo anterior y le cuesta como adueñarse de la nueva conquista que está teniendo, como que no pasa sino por un reavivar del trauma de todo lo que no tuvo. Claro, lo que vos decís, Viviana, que sería, se enoja, pero no llega al extremo que plantea Ricardo de la queja melancólica, ¿no? Lógico. No Sí, se por eso decía. melancoliza. Exacto. Que sería el ejemplo de Ricardo, que se melancoliza, ¿no? Por eso quise dar desde otro vértice algo. Matices, los matices. Exacto. Sí. Nosotros, Mariana, llegamos hasta el 7, ¿no? Llegamos a la entrevista con doctor Luca Di Donna. Bueno, ¿quieren que avancemos o quieren agregar algo? Bueno, seguimos. Bueno, entrevista con el doctor Luca Di Donna. Otzen considera a la identificación proyectiva normal entre la madre y el niño como a la creación entre la madre y el bebé de un tercer espacio mental al cual ambos contribuyen y del cual ambos reciben luego un significado individual. Otzen explica su concepto del tercero analítico como una metáfora derivada de la teoría de la emergencia, que afirma que la materia y la energía tienen el potencial de combinarse para producir un producto que es enteramente diferente de sus componentes originales. Cuando entre el analista y el paciente se crea el tercero analítico, hay un espacio mental tercero. Una subjetividad tercera que no se puede reducir a la suma de las dos subjetividades que la crearon. Otzen usa esta metáfora para pensar acerca de la reverie y de las maneras en las cuales surgen pensamientos y sentimientos que no son la creación exclusiva ni del paciente ni del analizando. También considera de esa forma los sueños del analista y del paciente. ¿Digo? Claro, porque él trabaja mucho el tema de los sueños en análisis, ¿no? Según Ogden, la metáfora del campo analítico de Baranger, Mom y Ferro pone el énfasis en las maneras en que se generan campos de fuerza por la interacción de diferentes polos y en las fuerzas de gran potencia que pueden generarse a partir de los eventos invisibles. Ogden tiende a usar este concepto en situaciones que envuelven al encuadre y a las presiones ejercidas inconscientemente sobre el analista en relación al encuadre. Con respecto a la frase de Winnicott de que el bebé usa a la madre como un espejo, Ogden interpreta que Winnicott se refiere a que el niño ve algo similar a sí mismo en los ojos de la madre. O sea, que el niño se ve a sí mismo transformado en los ojos de la madre. Él ve la interpretación del mismo hecha por la madre. El niño percibe así la marca que él ha dejado en la otra persona. Ello es una experiencia de conexión con un otro que no es él. Ogden considera esto como una experiencia de separación de la madre y de sí mismo, aumentando la capacidad para la autoconciencia. Eso provoca la aparición de dos versiones. Una, el niño con self-percibiente. Dos, el niño como objeto de la percepción de la madre. Entre estos dos surge un espacio donde nace la experiencia de la conciencia de sí al ser simultáneamente self-observante y self-observado. Al leer la obra de otros analistas, es en sus ideas no creadas por Ogden, donde Ogden encuentra transformaciones de sí mismo que previamente no conocía.
Qué buena que está esta frase, ¿no? Está buenísima. Perdón, si me permiten hacer una llamadita chiquitita ahí. Si hablamos en algún momento de lo que yo les comentaba de Sami Ali, es precisamente eso que está hablando del espejo, Ogden ahí, esa es la misma cuestión. Te diría que es casi como que están hablando de lo mismo, ¿no? Qué fantástico. Claro, porque acá estaría, digamos, qué es lo que pasa en cualquier vínculo, ¿no? Cuando uno puede hablar con otro y mirarse a los ojos, ¿no? Como que uno siente que el otro deja marca en uno y uno deja marca en el otro. En vez de la mirada huidiza, es bien clara que corta la posibilidad de vincularse, y si es muy huidiza ya es una paranoia, ¿no? O sea que, pero qué interesante cómo lo plantea, que además el analista, ¿no? Cuando se espejan las ideas de otros analistas de alguna manera, ¿no? Encuentra transformaciones de sí mismo que previamente no conocía. Que creo que es un poco lo que intentamos, ¿no, Ricardo, hacer en estos encuentros, ¿no? Para darle un toque poético, el beso empieza en la mirada. Claro, Es el claro. deseo, la mirada. ¿Es él? El deseo. Claro. Mantener la mirada es mantener el deseo, o sea. Exactamente, exactamente. Por eso, por ejemplo, en el otro extremo están los chicos autistas que esquivan todo el tiempo la mirada, ¿no? De ninguna, no pueden tolerarla, ¿no? Es decir, hasta levantan los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado, ¿no? Y uno tiene que ir recogiendo pedacitos de ellos, ¿no? Por todos lados y armándoselos. Pero está muy interesante porque en este artículo me parece que también lo que nos trae Ricardo refleja lo que le pasa al analista, ¿no? En ese sentido se nota también que es un autor, digamos, como más contemporáneo, porque es contemporáneo, vive Ogden, ¿no? Nuestro, ¿no? O sea, las transformaciones que se producen en el analista, ¿no? Es decir, la humildad de reconocer esas transformaciones, ¿no? Es decir, en ese sentido me parece que hicimos algo más fresco. Este comentario que él hace sobre Winnicott y sobre este tema del espejo surge a partir de una pregunta de la persona que lo entrevista, porque Ogden escribió 5 o 6 artículos, uno sobre Winnicott, otro sobre Bion, otro sobre Ferber, donde él de alguna manera dice cómo él fue transformado por la lectura de esos autores. Claro, claro. Entonces de ahí viene por eso al final hace esa acotación de cómo la lectura le transforma su sí mismo. Es fantástico, ¿no? Es fantástica esa relación que hace, aludiendo a las transformaciones que también tienen que ver lo que dice Bion, ¿no? Que es la función alfa. Es la posibilidad de transformar una impresión de los sentidos en una experiencia emocional, ¿no? Entonces ahí se da la experiencia emocional. En ese sentido es conmovedor cómo lo aplica, ¿no? También a nuestro trabajo como analista, a nuestras búsquedas, a nuestras lecturas, ¿no? Incluyendo, como dijo Federico, tratando de incluir todos los autores, aunque vamos tomando como un hilo rojo que sería lo de Bion, ¿no? A mí, como siempre, acá apunta Mirta Iwan, transformación a partir del aprendizaje por la experiencia emocional, ¿no? Que habilita aprender de la experiencia, luego, ¿no? Exactamente. Pero realmente cuando hablan de que el niño, que es lo que ve en los ojos de la madre, y se ve a sí mismo transformado por ella, ¿no? Yo siempre les refiero que, como me encanta el cine y la literatura,
siempre que aparece un personaje mirando hacia el espejo y después lo rompe, viene un brote psicótico. Pero es matemático, ¿no? ¿Por qué? Porque al romper el espejo aparece el splitting masivo, ¿no? De esa proyección que no fue recibida por su primer objeto, pongámosle la madre, ¿no? Y no fue transformada. Entonces, ese espejo roto en 1000 pedazos es su psiquismo splitado en 1000 pedacitos y eso se llama psicosis, ¿no? Hilda, esto que vos decís del espejo, si quieren verlo, pero espléndidamente graficado en el cine, en la película sobre un tranvía llamado Deseo, con Marlon Brando y Vivian Leigh, Sí. hay cuando se plantea la tremenda discusión, digamos, entre los personajes, el marido de Estela, ¿no? El marido de Estela con la hermana de Estela, hay una escena en donde se rompe el espejo e inmediatamente después viene el brote psicótico de la Claro. mujer, ¿no? Les recomiendo verla porque es una película en blanco y negro que tiene una perfección, la verdad, increíble. La que no la vieron, pero tiene que ser Sí. esa versión, ¿eh? También en Que The es Wall. con Marlon Está Brando también y con, en The Wall, está en The también Wall, en Corta Pi, la donde se cara rompe después el con vidrio. los pedazos de espejo. claro, Sí, sí. claro, y se autodestruye, y está en Sí. Pi 314, que es una película bien difícil, que aparece Sí. el caracol y después aparece, rompe el espejo, y es la historia de un brote, Sí. ¿no? Sí. Perdón, Hilda, nos queda el último punto y estamos sobre la Dale. hora. ¿Lo terminamos? Dale, léelo, sí, léelo. Crear una forma única para hablar con el paciente es el trabajo analítico. Debemos desarrollar con el paciente una conversación que no pueda Claro. tener con ninguna otra persona del mundo. Es esencial para el psicoanálisis pensar junto con el otro. El pensamiento inconsciente se constituye en la conjunción de pensamientos y sentimientos de dos personas, lo que les permite pensar de una manera que ninguno de ellos hubiera conseguido solo. Solo así se dan las condiciones para que ocurra el cambio psíquico. Lo que es mutativo es la experiencia de ser uno con otra persona. El ensoñamiento mutuo es el principal medio inconsciente de comunicación. Es aquello de lo que el paciente y el analista hablan y a partir de lo cual el analista analiza al paciente. Está precioso, ¿no? Lindo, muy La lindo. verdad que te agradecemos mucho, Ricardo, que lo trajiste, porque realmente está muy lindo, porque aparte tiene esa frescura de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, una conversación que no pueda tener con ninguna otra persona del mundo, ¿no? Yo a veces en el tipo de consultas que hay ahora, de pacientes que ya se han analizado, etcétera, una conversación terapéutica, ¿no? Que lo llamo así. Allí Jenny aprueba. ¿Qué querés decir, Jenny? Decinos. Se nos fue Jenny. No, estoy. No, es que a mí me parece, viste, de que a veces uno, ¿no? O quizás cuando uno recién comienza con el trabajo, uno se cuida y está como muy estructurado, porque teme, ¿no es cierto?, salirse de lo leído, de lo enseñado, o lo que sea, ¿no es cierto? Pero creo que en la medida en que vamos teniendo un poco más de experiencia, ¿no? Bueno, yo ya tengo bastante por la cantidad de años, uno se suelta más y uno se siente que con algunos pacientes puede ser de una manera y con otros vas a ser de otra manera, pero es porque nunca es igual un paciente al otro. Hay algunos que podés como tener una conversación y con otros quizás te tenés que cuidar un poco más de tener ese tipo de conversación menos persecutoria, diría yo, ¿no? Porque después supervisamos y tenemos, ¿no? Cómo Claro. decimos o cómo transmitimos aquello que pasó
en ese momento con el paciente. A veces hay cosas que son intraducibles. Exactamente. O por ejemplo, digamos, animarse a esa conversación, ¿no? A ese intercambio, ¿no? Que a veces puede ser, que siempre es muy creativo, siempre es muy creativo. A veces puede ser un recurso extremo también, ¿no? A mí hace muchísimos años vino una nena que la tenían que operar del corazón, muy chiquita, con todo el grupo familiar. Entonces, todo el grupo familiar, madre, padre y 2 hermanos, y la nena que tenía 6, creo, 5 años, 6 o 7, le dice, mira, nosotros no te podemos ayudar porque a nosotros somos sanos. Y nosotros nunca nos operamos de nada. Yo me quedé, yo no lo podía creer. Nunca, a nosotros no nos pasó nada ni nos operamos de nada. Así que no podemos ayudarte. Estaba todo el grupo familiar, yo había puesto un montón de arcilla para hacer una escultura entre todos, ¿no? Entonces yo vi cómo se quedó la nena. Le dije, vos no te preocupes, porque yo me operé de un montón de cosas y yo te voy a contar cómo es una operación. Digo, vos ponés el brazo así y qué sé yo, y le empecé a contar cómo era una operación y lo que pasaba ante la sorpresa de todos, ¿no? Y la nena se reenganchó y después dibujó, hizo la escultura de la camilla, hicimos ¿cómo se llama? En la sala quirúrgica, dibujamos, el quirófano, sí. Pero yo nunca, digo, terrible lo que le habían dicho. Una nena que se ponía azul y no la querían operar del corazón, y realmente yo salí al ruedo y se armó todo, bueno, toda una situación que después trabajé solo con la nena, ¿no? En la preparación quirúrgica y la posquirúrgica. Pero fue una situación, ahí fue de urgencia. Pero a veces surge en una conversación, pero bueno, a mí me hace acordar tal cosa que de repente y que el otro la puede recibir, ¿no? Se trata de un adulto o puede ser también un adolescente. Bueno, yo cuando era adolescente a veces me pasaban esas cosas. Depende de la situación, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere decir algo para despedida? De Mirta, y bueno, es como decirle, yo sí te puedo ayudar, claro. Yo de esto entiendo. Yo de esto entiendo. Bueno, nos vemos la segunda semana de julio. Claro, la segunda semana, el 8, porque después ya nos tomamos unas vacaciones. No sé cómo, pero las tomamos. Bueno, fantástico. Y ahora, digamos, la reseña. Lo de... Federico nos manda el artículo, trae lo de Samiali. Sí, está muy interesante. Perfecto. Muy interesante. Ok. Y el que quiera hacer la reseña, la recibimos. No sé si va a ser de vuelta Dafne. ¿La haces, Dafne? Yo la puedo hacer, sí. Muy bien. Porque tomé notas. Bueno, entonces hasta la segunda semana de julio. ¿no? Ok. Besos. Bueno, Chao. gracias a todos y gracias. Chao, chao. Gracias.